Muy buenas noches. Cuando me invitó Juan Pablo, un factor determinante para aceptar esta invitación fue el hecho de que se habían acercado a Javier Valdés. Y yo quiero empezar esta noche rindiendo un homenaje a uno de los periodistas y escritores más valientes de este país. Murió asesinado, pero sigue vivo en cada uno de nosotros. Cuando en Argos comenzamos a diseñar una historia con los equipos de escritores, una de las discusiones más complejas, más tardadas y más cruciales es cómo arrancamos la historia. El primer cuadro, la primera escena, la primera secuencia establecen el tono, se convierten en la promesa que como narradores debemos cumplir. Se convierten en el misterio, el dilema, el secreto que vamos a entregarle a la audiencia para que lo descifre, y la forma en que establezca el compromiso de seguir hasta el final la historia. Ese es el principio de un arranque. Dices de qué va y le dices a la gente te tienes que quedar. Hay muchas formas de construir este cimiento fundacional de una obra literaria o cinematográfica. Robert Musil, por ejemplo, en El hombre sin atributos, comienza con un reporte meteorológico. Habla de la temperatura ambiente, de la forma de las nubes, habla de la velocidad del viento, de las probabilidades de lluvia de un día común y corriente. Y con ese principio aparentemente tan trivial, construye una obra monumental. Muchas películas o series arrancan con saltos de tiempo, presentando el futuro, acudiendo al pasado, y yo hoy aquí ante ustedes prefiero ser más llano, lineal, directo y comenzar siguiendo el canon tradicional por el principio. No sé qué estoy haciendo aquí. No se me da eso de caminar en el escenario, por eso la silla, deslumbrando a la audiencia con elocuencia, sabiduría, ingenio o una historia personal extraordinaria. Admiro realmente a quienes son capaces de hacerlo, trato de aprenderles y en realidad las pláticas TEL me maravillan, me enseñan y me transforman. Mucho me temo, y es por eso que antes que nada debo ofrecerles una disculpa, que yo no podré cumplir con lo que me pidieron los organizadores y con lo que ustedes esperan y se merecen. Se produjo en mi caso lo que en cine y televisión conocemos como un miscast. No soy el actor para interpretar el personaje que debiera estar aquí. Soy absolutamente ajeno a esta historia. No encajo con este formato. Si fuera el productor, no me hubiera llamado jamás. Soy de esos que cuando hago el compromiso de hablar en público, escribo, porque al escribir afino mis ideas, trato de profundizar en la reflexión, sobre todo de buscar el ángulo inexplorado y de romper esquemas sin olvidar jamás mis propias limitaciones. Yo no fluyo, no improviso. Respeto demasiado a quienes están dispuestos a escucharme para atreverme a improvisar. Trato de dar al mensaje una estructura aristotélica. Busco primero informar, para entender, para dar contexto. Voy segundo al corazón. Trato de conmover, de conectar con las emociones y los sentimientos. Y paso de ahí a las entrañas, a la voluntad,
para tratar de mover, de hacer al individuo reflexionar y sobre todo actuar, comprometerse, informar, conmover, comprometer. No tengo hoy la cámara al hombro, que es mi escudo y es mi manera de enfrentar el mundo. Tampoco estoy sentado detrás del director y frente a un monitor viendo una escena. Estoy aquí, ajeno a este formato, desarmado frente a ustedes, pero tratando de encontrar la manera de tender una red invisible y sutil, pero poderosa entre ustedes y yo, de leer sus rostros, de aprender de sus miradas y tratar de establecer una comunicación que me permita también hilvanar las ideas de una manera coherente. Yo me hice en la guerra. Un día a principios de 1981, yo tenía 29 años, tomé la decisión de hacer mis maletas, que tenía muy pocas cosas entonces, e irme a El Salvador, donde se vivía una muy cruenta guerra civil. Allí, en ese pequeño país, el pulgarcito de América, lo llamaba Gabriela Mistral, se estaba produciendo un hecho que habría de cambiar la historia de América Latina. Yo no podía estar al margen de eso. Había que estar ahí, registrar esa gesta, asumir el compromiso de hacerlo hasta que terminara. Muchas y muchos periodistas, pensé entonces y sigo pensando ahora, son los que van por el mundo contando batallas. Tienen asignaciones, cubren una batalla, 2 batallas, salen. Muy pocos cuentan guerras. Y asumen el riesgo de los largos periodos de calma que en todo conflicto se producen. Yo quería ser de los segundos, de los que contaban guerras. Quería comprometerme con ese drama profundo, conectar con ese pueblo, con esa gente, desaparecer como periodista. Me quitaba los chalecos, las credenciales, trataba de mimetizarme, una cosa difícil con mi cámara, de mimetizarme con la gente. Y sobre todo, trataba de estar ahí donde no había otras cámaras de televisión. A partir de un principio, donde hay varias cámaras de televisión, suele no pasar nada. Sabía que había muy altas probabilidades de que la guerra durara más que yo. Sabía que la relevancia noticiosa haría inevitablemente que esa guerra pasara por momentos a un segundo plano, porque en la guerra el combate es, como decía el Che Guevara, el momento estelar y se produce muy de vez en cuando. No es como en las películas, especialmente las que hablan de corresponsales de guerra que voltean y vuelan un tanque, miran para acá y están matando a alguien y todo es emoción. La guerra es movimiento, la guerra es silencio, la guerra es sangre, sudor y mierda. Sabía también que el compromiso de contar una historia, y desde entonces lo supe, lo aprendí de pequeño, ha de hacerse de una manera total y cueste lo que cueste, hasta que llegue el momento de poner el punto final en la historia. Hasta ese momento hay que estar, no con medias tintas, no por un rato nada más. Para entender, para vivir, hay que hacerlo con plenitud absoluta. En la guerra descubrí lo mejor y lo peor de los hombres. Vi los actos de heroísmo, de generosidad, de amor más extraordinarios. Aún los recuerdo y me emocionan. Vi también la crueldad, la villanía, la sinrazón, la violencia demencial. Me di cuenta que las banderas ideológicas se destiñen con la sangre.
y me rendí ante un pueblo, el salvadoreño, ante un país que tuvo el coraje de tomar las armas y la enorme valentía de hacerlas a un lado. Debe poner los intereses particulares, políticos y partidarios, poner en primer plano y por encima de todo el interés superior de la nación y sentarse a construir la democracia y hacer la paz. En la guerra aprendí que valentía y temeridad son dos cosas muy distintas. Los valientes sobreviven, los temerarios por lo general mueren. Que el miedo tiene dos caras, o te paraliza y te mata, o te alerta, te hace medir tus pasos y te hace avanzar hacia la vida o hacia la muerte, pero te hace avanzar. Entendí que la audacia es una combinación muy precisa entre razón y deseo, entre voluntad y resistencia, entre prudencia y osadía. Y desde entonces, ese miedo que te permite avanzar se volvió mi segunda piel. Lo tengo tatuado. Y la audacia se volvió mi adicción. Para poder mantenerme en El Salvador, comencé a moverme junto con un grupo muy pequeño de corresponsales por todas las guerras del mundo. Primero en América Latina, Nicaragua, Colombia, tal. Luego el Golfo Pérsico, después los Balcanes, Belgrado, Sarajevo, Srebrenica. Vi a los hombres matarse por ideas, en busca de libertad o de poder. Viví en Colombia la guerra de los extraditables de Pablo Escobar, producto de la avaricia y la sinrazón más absoluta. Vi matar y morir a muchos hombres en el nombre de sus dioses respectivos y vi a ejércitos desplegar sus armas al servicio de intereses económicos y geopolíticos, muy ajenos a los pueblos que ponían los muertos. Dice el poeta Gabriel Celaya: cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, dolorosas crueldades. Yo aprendí a mirar a la muerte de frente, a hacerla mi compañera. La vi arrebatar niños, ancianos, mujeres, combatientes. La vi cegar vidas inocentes. La sentí respirando en la nuca todo el tiempo. La escuché susurrarme en el oído. La vi, la sentí convertida en mi sombra. No entiendo bien a bien por qué esa muerte, compañera de tantos años, 12 años, estuve en la guerra, no me llevó con ella. ¿Por qué ese tirador en la colonia Sacamil, el francotirador en la colonia Sacamil, cuando rebasé una ventana, falló por 3 centímetros y no me voló la cabeza? ¿Por qué se le encasquilló el fusil a otro soldado que me confundió con guerrillero cuando estaba a punto de dispararme? ¿Por qué en el sur de Irak los cascotes de artillería de un arsenal que estaba siendo volado por los norteamericanos? Imagínense qué suerte, qué tan absurda. Un arsenal después de la guerra que está en proceso de demolición, nos acercamos a filmar, vuelan los cascotes y nos pasan rozando y hacen pedazos todo a nuestro alrededor. ¿Por qué no estalló con nosotros? ¿Cómo es que camino a Sarajevo fuimos emboscados y el pasaporte mexicano, que en casi todas las guerras era un problema, y la mención de Hugo Sánchez nos salvó de ser fusilados?
Viví para contarla, como dice Gabriel García Márquez, para contar y para celebrar la vida, para construir al lado de Verónica, mi compañera y mi esposa, sobre todo una familia, después una empresa, una aventura, un compromiso, para acercarme a mis 2 hijas que abandoné porque me fui a la guerra, para tener a la tercera, a Camila, y para ser míos los hijos de Verónica. Viví para volver a mi patria, para entrar armado de miedo y de audacia al ancho y ajeno mundo de la televisión y el cine. Entrar como en la guerra, por donde se pudiera, aprovechando el menor de los resquicios, dispuesto a asumir, al menos en las apariencias, las condiciones que te establecían el pago de piso para entrar, siguiendo la premisa de San Ignacio de Loyola: hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra. Había que hacer telenovelas, hagamos telenovelas, porque han de ser iguales, porque la protagonista ha de ser una mujer virginal, objeto, inerme, porque no toma su vida con las manos, porque no hemos de hablar de la realidad en lugar de darle la espalda al país, porque no hablar de todo lo que vivimos en lugar de inventar universos paralelos color de rosa. La idea era darle una vuelta más a la tuerca, buscar, ¿por qué no?, descubrir el hilo negro, transformar el mundo, aunque fuera con una telenovela, con una serie, con una película. Viví para contar historias, telenovelas, series, documentales, que ese es nuestro propósito, nuestro compromiso, empiecen justo cuando terminan. Nuestra aspiración es que sean de esos productos que lo mueven a uno, si está en la soledad del hogar, a apagar la televisión y voltearse y mirarse en el espejo y preguntarse: ¿y conmigo qué? O voltearse con la o el que uno ama y decirle: ¿y tú y yo qué? Y con nuestro país, ¿cómo? Y esta vida, ¿para qué? La comedia, el drama, la tragedia han de servir, desde mi punto de vista, para inducir a la persona a actuar, para producir una conmoción, para cercenar las certezas y dejar al hombre, a la mujer en el páramo preguntándose quién es, por qué, hasta dónde, cómo. Viví para enaltecer lo humano, sin cerrar jamás los ojos con una falsa visión moralina ante lo brutal. Convencido de que, por ejemplo, quien va a ver una representación de Edipo no termina la representación y sale corriendo a acostarse con su madre. O de que, por ejemplo, quien ve Ricardo III sale del teatro buscando a su hermano para asesinarlo. No. Al contrario, la tragedia, el drama, permite sublimar deseos, exorcizar demonios. Al verlos traducidos en la pantalla, en el escenario, nos permiten analizarlos, separarnos, alejarnos. Viví para contar historias desafiantes, controversiales, para cuestionar la moral social, la hipocresía, para hablar de la marginación, de la discriminación, de los derechos de la mujer, para hablar de la desigualdad y, sobre todo, para hacer todo lo que estuviera a mi alcance, todo, para que las historias que contáramos restablecieran sobre todo el peso y el valor de la vida en este país que desgraciadamente, en donde desgraciadamente nos acostumbramos al horror. Me esforcé y me esfuerzo
todos los días, y ese era mi propósito esencial luego de 12 años de guerra, en regresar a mi patria para impedir por todos los medios a mi alcance, para ese monstruo grande que pisa fuerte, no llegara jamás a nuestro suelo. En eso fracasé, en eso fracasamos. A nada conducen los fusiles, a nada conduce la mano firme, a nada conduce la violencia. Es tiempo, me parece, y con esto termino, de hacer a un lado la violencia y de ponernos juntos a contar historias, pero historias que contribuyan a construir la paz. Muchas gracias.